vamos a dar inicio. Me toca presentar al doctor Rubén Posada en este congreso, ¿verdad?, internacional, y en el cual me permito leerles al estimado auditorio la semblanza del doctor. Doctor Rubén Posada Gómez es ingeniero electrónico en el Instituto Tecnológico de Orizaba, maestro en ciencias en la especialidad de bioelectrónica para el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Obtuvo el grado de doctor en automatización y procesamiento de señales en el Instituto Politécnico Nacional de Lorraine, en Francia. También tiene un postdoctorado en el Centro de Investigación en Matemáticas en la ciudad de Guanajuato. Es autor de más de un centenar de artículos de congresos nacionales, internacionales, revistas indizadas, capítulos de libro, donde destacan, ¿verdad?, el uso del procesamiento de las imágenes digitales, editado por la editorial Intech en Croacia, y otras editoriales de alto prestigio y rigurosidad como Springer, autor de 3 patentes, un modelo de utilidad y más de una decena de registros de software. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT nivel 2, así como evaluador de proyectos del Consejo Nacional del CONACYT. También es miembro de la revista Cielo de Información Tecnológica en Chile, así como en Brasil, y también miembro de revistas en cuestión de computación humana, interacción de computación humana, las interfaces en Portugal, entre otros. Es miembro de la red iberoamericana MELISA, mejoramiento de la calidad del servicio interactivo y accesibilidad en la TDT para reducir la brecha digital. También es miembro de la red temática de robótica y mecatrónica del CONACYT y de la red temática de PROMEP, que es optimización de la cadena de suministro. Ha sido líder de cuerpos académicos como el cuerpo de diseño de sistemas digitales en software y hardware, y actualmente pertenece a un cuerpo académico también de ingenierías y sistemas. Ha dirigido diferentes tesis de licenciatura, maestría, doctorado en áreas de ingeniería electrónica, industrial, ciencias computacionales, ingeniería para la salud, proyectos de investigación premiados a nivel nacional e internacional. Ha asistido también y ha dirigido en eventos de emprendedores, creatividad e innovación tecnológica, organizados dentro del Sistema del Tecnológico Nacional de México. Ha participado también en los nodos binacionales de innovación tecnológica de CONACYT, de CONCIBE en Brasil, Intech Holanda, y ha sido ganador del Premio Emprendedor del año del 2013 en el Foro Latinoamericano de Inversión organizado por el Gobierno del Estado de Veracruz, entre otros premios. También tiene una amplia trayectoria en la administración. Ha sido jefe de la División de Estudios de Posgrado del Tecnológico de Orizaba. Ha sido director de Posgrado de Investigación e Innovación del Tecnológico Nacional de México. Actualmente es director del Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo de CRO de Orizaba. Sus líneas de investigación son la innovación tecnológica, procesamiento de imágenes, bioelectrónica, la ingeniería para la salud, los sistemas mecatrónicos aplicados a la rehabilitación neuromuscular y el diseño de interfaces para la automatización y procesamiento de señales. Como podrán ver, estimado auditorio, pues es el doctor Rubén, es una persona con amplia experiencia en investigación, así como pues con múltiples logros académicos y administrativos. Enhorabuena, estimado amigo, un gusto poder presentarte en este día. Gracias. Te dejo Gracias. y te cedo la palabra. Sí, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todo el comité organizador. La verdad es que es un placer estar en este tipo de eventos, sobre todo porque hay muchos amigos y hay muchas coincidencias en las cosas que hacemos. Porque a veces yo creo que no es una casualidad, sino una causalidad, que coincidimos, las mismas personas que estamos bien locas y que siempre hacemos las mismas cosas, que siempre tratamos de dar de nosotros por el bienestar de la comunidad, y yo creo que eso es lo que nos hermana. El día de hoy voy a empezar a compartir mi pantalla para iniciar la plática. Pantalla. Parece que ya se ven. Si no se viera, por favor, con toda confianza me pueden hacer la observación pertinente.
Sí, sí se ve. Y, como muy bien señaló Miguel, mi área de expertise o el área en donde más he desarrollado trabajos de investigación, proyectos, tiene que ver con la ingeniería para la salud. Aplicaciones del procesamiento de señales y entre esas señales, pues más concretamente las imágenes, pero en gran parte de los años que llevo trabajando, muchos de estas los he orientado a lo que tiene que ver con esas aplicaciones en medicina, en bioelectrónica. Sin embargo, la invitación que me hizo una amiga muy, muy querida, la doctora Gurruchaga, para este Congreso de Sustentabilidad y Desarrollo Alimentario, eh, encontré muchas coincidencias y me hizo reflexionar también en muchos aspectos de cosas que nosotros tenemos que estar trabajando juntos por el bienestar de nuestro país. Por eso esta charla la titulé así, el procesamiento de imágenes como herramienta en el desarrollo agroalimentario y la sustentabilidad. La intención de esta charla, que en realidad más que una conferencia, considero que es una plática, precisamente por eso les quiero pedir que si existe alguna pregunta en el Inter, pues alguien me apoye revisando si existiera alguna pregunta en el chat o si alguien levantara la manita para que pues lo pudiéramos llevar de esa manera más cercana, ¿no? Romper un poquito el esquema del distanciamiento físico que nos da una conferencia virtual para poder recobrar un poco esa cercanía física que se da cuando tenemos las charlas en presencial, que es algo que se extraña de alguna manera porque cuando damos una conferencia, pues tenemos esa posibilidad de ir viendo cómo va la energía en el salón donde está uno haciendo su ponencia y viendo también la participación del público, y es algo que con estas conferencias virtuales perdemos. Sin embargo, por otro lado, nos permite esa cercanía y estos nuevos paradigmas de trabajo, que precisamente es uno de los puntos que me han entusiasmado más al participar el día de hoy, el que considero que pueden existir nuevos paradigmas entre la parte multidisciplinaria de quienes estén escuchando esta charla el día de hoy. Y bien, uno de los puntos que se vuelve cada vez más crucial, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, es la parte de la sustentabilidad. Obviamente, escuchamos que desde nuestro gobierno federal existe esa exigencia real y esa exigencia, pues realmente necesaria, válgase la redundancia, en el sentido de buscar la independencia alimentaria de nuestro país. Y encaminado en ese enfoque para buscar esa independencia alimentaria, pues hay diferentes tecnologías que a lo largo de la historia hemos visto que se están utilizando cada vez más. Por un lado, podemos tener el uso de sistemas de adquisición de imágenes, cámaras, que cada vez más común, podemos observarlas en los campos de cultivo, en los invernaderos, y que nos permite tener información, un seguimiento de lo que se está haciendo en el área, ¿no? Obviamente, otro de los aspectos que ha tenido un impacto tecnológico innegable es el uso de los drones. Hace algunos años, pues era tecnología que se volvía muy poco accesible para todos, pero ahorita vamos a ir viendo cómo la evolución de la tecnología lo va poniendo cada vez más disponible para el público en general. Entonces encontramos de vez, cada vez más frecuentemente aplicaciones del uso de drones en la agricultura, lo cual nos permite explorar grandes extensiones de terreno de una manera más ágil, ¿no? Y sin duda alguna, la tecnificación de la industria alimentaria, pues es algo que se ha encontrado desde sus inicios, ¿no? Entonces tenemos tecnologías que han incorporado ya de forma muy eficiente, tanto para lo que es la selección de las frutas, para la mejora también de estas clasificaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos equipos ya muy consolidados, pero el comentario en este sentido es que estas tecnologías que vemos cada vez más frecuentemente las encontramos en el extranjero. Y la intención es que
hagamos nosotros también esa parte hacia nuestro país y que de alguna manera vayamos integrando las tecnologías existentes y las nuevas tecnologías innovadoras en la producción para poder optimizar estos beneficios que nos da la agroindustria. Es importantísimo también aquí hacer un análisis, y les decía yo al inicio de la charla, que en lo personal me ha puesto mucho a reflexionar este impacto que se tiene, ¿no? Porque si bien es cierto que por un lado la agricultura es fundamental para el crecimiento de nosotros como sociedad, podemos ver en esta imagen que les quise compartir, por un lado, cómo ha estado la evolución de la población en el mundo y que realmente la explosión demográfica, que pues lo decimos muy rápidamente, ¿no? Pero que el impacto real de la cantidad de personas que somos en el mundo, comparado con la muy poca cantidad de recursos que se destinan al campo, pues nos debe de hacer reflexionar en esa disparidad que existe en la balanza, ¿no? Por un lado, tenemos un campo que requiere cada vez más apoyo para poder producir y por otro lado tenemos una demanda que crece exponencialmente y sin duda alguna, si nosotros no hacemos algo para buscar ese equilibrio, pues va a ser cada vez más complicado para las generaciones futuras. En ese sentido, hay muchos retos que debemos ir abordando. Muchos de estos retos los conocemos en su mayoría o hemos escuchado en su mayoría. Algunos de ellos los hemos vivido muy de cerca. Hay otros que probablemente los hayamos visto más en medios de comunicación, pero es innegable que cada día es más común el escuchar esta escasez de recursos como el agua, la tierra, la mano de obra, ¿sí? Sobre todo en estas aplicaciones y en estas regiones que se genera una mayor desigualdad. Entonces, por un lado, tenemos una enorme escasez de recursos que se va acentuando conforme va transcurriendo el tiempo, y esto ha generado también, pues, un círculo vicioso, porque de esta explotación o de esta sobreexplotación o, o una explotación, vamos a decir, mal planificada en los recursos, pues nos ha generado otras problemáticas como el cambio climático, las condiciones meteorológicas impredecibles, fenómenos como el niño, la niña, etcétera, que de alguna forma van dificultando todavía más esa obtención de los recursos. De tal forma que se vuelve, como les decía, una cadena en donde la sobreexplotación de estos recursos genera a su vez una reacción de la tierra y esa reacción de la tierra pues hace que nosotros como humanidad tengamos acciones que dañan todavía más la tierra para poder obtener o exprimir esos recursos y a su vez generará una reacción cada vez más problemática. Entonces hay una necesidad de aumentar la eficiencia y reducir el impacto ambiental y esa nos atañe a todas las áreas. Por eso este abordaje se debe de hacer de una forma multidisciplinaria. Yo creo que fue muy acertado por el comité organizador de este evento el hacernos coincidir en estas reflexiones acerca de lo que lo que como entes de diferentes áreas podemos contribuir. Entonces, juntamos a quienes hacemos cosas de electrónica, quienes hacemos cosas de computación, quienes hacemos cosas de industrial, quienes hacemos cosas de química, quienes hacemos cosas de economía, que de alguna manera todos empecemos ya a identificar puntos en común y que nos permitan resolver estas problemáticas que son cada vez fundamentales. Y en ese sentido, hay que hacer una reflexión también de cómo se va dando esa curva de las tecnologías o de cómo esa tecnología que es el motor o uno de los motores de la sustentabilidad, pues debe de irse viendo como algo que nosotros, dentro de nuestra misma sociedad, tenemos que estar eh, llevando a cabo día con día. Aquí en esta imagen podemos ver, por ejemplo, cómo se da la evolución de cualquier tecnología. Entonces, con respecto al tiempo, vemos al inicio
Cuando surge una tecnología, cuando alguien descubre algo, pues es una tecnología emergente, es algo novedoso. Y poco a poco esa tecnología va madurando hasta llegar a ser una tecnología madura y posteriormente se volverá una tecnología en declive. Esto quiere decir que cualquier invención que tenemos el día de hoy, en un futuro, seguramente será una tecnología en desuso. Esta curva que estamos viendo acá, esta campana de Gauss que se presenta en todas las tecnologías. Y eso lo tenemos nosotros que tener muy consciente porque lleva otras implicaciones. Por un lado, quien está remontando en esa campana de Gauss en el uso de la tecnología se convierte en el líder tecnológico independientemente del área en el que estemos hablando, pero aquel equipo, aquella empresa que esté ocupando con mayor éxito esa tecnología de la que estemos hablando, llámese en este caso procesamiento de imágenes o llámese el uso de drones, ¿sí? Ese es el líder tecnológico. Obviamente tenemos atrás de ese líder tecnológico a un seguidor, el seguidor más fuerte, y entonces esta interacción entre el líder tecnológico y sus seguidores, pues es lo que nos genera la competencia. Entonces, muchas veces existe esa creencia de que como empresarios o como investigadores incluso, ¿sí? Queremos ser el líder. Sin embargo, quisiéramos en ese aspecto decir, oye, lo más idóneo entonces sería no tener a una competencia para que me garantice el poder seguir siendo el líder. Y la realidad es que no, ¿sí? Porque independientemente de lo que ocurra, vamos a encontrar un factor adicional que es el techo tecnológico, es decir, cada tecnología nos genera una serie de beneficios hasta llegar a un punto en donde ya no podemos superarla. Y entonces ese techo tecnológico es que es lo máximo a lo que podemos llegar con la tecnología. La única manera de poder romperlo o superar el techo tecnológico es a partir de la competencia, que es lo que nos va a generar nuevamente una tecnología que tendrá la capacidad de poder generar un nuevo techo tecnológico. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esta gráfica o qué tiene que ver esta gráfica con el desarrollo alimentario? Y aquí yo creo que es importante también que nosotros hagamos el ejercicio de ver cuáles son aquellas tecnologías o aquellos conocimientos que estoy desarrollando, ya sea en el laboratorio, ya sea en las universidades, y que el día de hoy las consideramos como esta tecnología que está siendo emergente, ¿sí? Porque aquí hay una ventaja también que tenemos que aprovechar nosotros que estamos en el ámbito académico, y es el hecho de que nosotros nos encontramos en esta mitad entre la tecnología emergente y la tecnología creciente, o nos debiéramos encontrar en esa mitad, porque precisamente nos toca a nosotros, perdón, ser los generadores del conocimiento. Y por lo general, en el otro extremo, solemos encontrar a las empresas. Y aquí existe un divorcio entre lo que hacemos en la academia y lo que se hace en las empresas, precisamente por la parte en donde no siempre comulgamos, en que nosotros como académicos tenemos la obligación de centrar muchos de nuestros trabajos en el beneficio del usuario final y no en la generación del conocimiento per se. Esta modalidad de poder llevar a cabo la investigación nos va a orientar cada vez más a proyectos que están enfocados a un uso directo en la sociedad. Es algo que cuando lo decimos nosotros que somos investigadores, pues suena un poquito duro, ¿no? Porque la mayoría de nosotros tenemos la convicción de que nuestro trabajo es siempre en beneficio de la sociedad, pero siendo sinceros, existe un gran número de trabajos que generan esa brecha entre lo que hacemos en la academia y su uso real en la sociedad. Es decir, a veces, y no estoy diciendo que sea la generalidad, pero es muy frecuente encontrar investigaciones que podrían ser muy interesantes, que pueden generar artículos, que pueden generar incluso tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, pero que de alguna manera no están respondiendo a la solución inmediata del problema que se encuentra dentro del ámbito social o
hablando concretamente en este tema, de la parte del desarrollo alimentario. Tomemos entonces en consideración que la existencia de estas curvas y el hecho de que cada vez existirán otras tecnologías que vayan a desplazar las curvas que tenemos actualmente, pues nos obligan a buscar cómo generar el beneficio de la comunidad en el menor tiempo posible. Una de esas tecnologías es el procesamiento de imágenes, y en este caso, el procesamiento de imágenes o tratamiento de imágenes en otros temas. Existe una diferencia entre lo que es el tratamiento y el procesamiento, pero para fines de esta plática yo me voy a referir de forma indistinta a veces al procesamiento, a veces al tratamiento, como ese conjunto de métodos que tienen el objetivo de buscar una comunicación que sea más eficaz a través de las imágenes, ya sea para poder obtener una información más fácil de leer, más agradable de ver o una información más útil para tomar una decisión. El procesamiento de imágenes se ha vuelto una herramienta indispensable en múltiples actividades. Este nos permite, por ejemplo, hacer la captura de datos visuales, porque en una imagen podemos tener una información mucho más rápida del contexto en general. ¿No? No es lo mismo que pudiéramos nosotros ver una gráfica o una tabla con los datos de la producción de limones o una producción X del cultivo eh, en un periodo de tiempo, a que pudiéramos en una imagen cómo se encuentra la distribución de esta producción, ¿no? Entonces, una de las herramientas más frecuentemente usadas con el procesamiento de imágenes tiene que ver con esa forma más agradable o más útil de presentar la información de forma visual. Ayuda mucho en la toma de decisiones. Otro aspecto en donde también ha sido muy socorrido el uso del procesamiento de imágenes, pues tiene que ver con el monitoreo y la detección de enfermedades, ¿no? Aquí es una gran ventaja que se tiene en el caso de las cámaras o los dispositivos de adquisición de imágenes, tienen la ventaja de no presentar la fatiga humana. Entonces, cuando se puede, o se tiene que hacer un análisis más minucioso de algo, la ventaja que tiene la cámara es que pues, puede enfocar más fácilmente, puede incluso resaltar ciertas características de lo que vemos en la imagen, y a pesar de que nuestros ojos siguen siendo el instrumento de imagen más maravilloso que existe, no hay una tecnología que lo haya logrado igualar hasta el momento, sí hay otros factores que se han podido mejorar, como puede ser la resolución con la que se ven las imágenes o defectos que de manera humana podemos tener, como lo es la fatiga. Por otro lado, también tenemos la reducción de insumos, ¿no? Se vuelve más eficiente. Hablábamos de la fatiga, ¿no? Por ejemplo, en una línea de almacenamiento donde queremos hacer la selección de diferentes frutos, pues se suelen encontrar diversos trabajadores en la fila y cada uno haciendo una inspección visual de los productos. Y como les decía, una cámara, en este caso, puede estar haciendo esa inspección visual sin la fatiga que represente en cada uno de los usuarios, y pues eso nos va a llevar a una reducción de recursos y un aumento en la eficiencia para poder desarrollar la tarea, ¿no? Obviamente una aplicación que también se ha sido muy socorrida en el estado del arte tiene que ver con la detección temprana de plagas y enfermedades. Aquí particularmente tenemos algún proyecto que tiene que ver con la detección de plagas sobre los cultivos de café. Y otro adicional tiene que ver con la evaluación de la calidad del suelo, ¿no? También a partir de las imágenes es posible que puedan monitorearse o tener una inferencia sobre cómo se encuentra el suelo para su cultivo. Y finalmente, pero no limitativo, la optimización en diferentes recursos, ¿no? Por ejemplo, a través del uso de imágenes tomadas con un dron, es posible identificar aquellas zonas que requieran una mayor cantidad de agua o una mayor cantidad de cierto tipo de recurso, ¿no? Esto se puede hacer de una forma
prácticamente en tiempo real, gracias a un procesamiento de lo que tenemos nosotros como imágenes. Ahora, ese procesamiento de imágenes es una metodología que siempre inicia a grosso modo de esta manera, ¿no? La primera parte en un tratamiento de las imágenes es la adquisición, y aquí tenemos en cada uno de estos bloques representados en esta imagen, hay un conjunto de trabajos o una gran área de estudio. Entonces, en el caso de la adquisición de imágenes, hay muchos trabajos que tienen que ver con el tipo de sensores que se ocupen o las características de estos sensores, de tal manera que podemos tener imágenes de termografía que nos puedan generar una idea de la diferencia de temperatura que se pueda tener en un terreno o en algún cultivo en particular. Y estas imágenes, pues a diferencia de las imágenes que nosotros como personas, como humanos tenemos, pues nos dan una información que no es fácilmente asequible para el ser humano de una forma natural. O podemos tener cámaras de video, ¿sí? O cámaras fotográficas que nos permitan tomar esas imágenes, ¿sí? La siguiente etapa, después de la adquisición de imágenes, en su mayoría es un preprocesamiento de las imágenes, que sería como la preparación que se hace a las imágenes o la información obtenida para poder utilizarla. La siguiente etapa consiste en separar las imágenes, en dividir los diferentes elementos que pueden componer una imagen, y a eso le llamamos la segmentación de las imágenes. Esa segmentación nos permite identificar si en una escena se encuentra una persona, o se encuentra una máquina, o se encuentra una planta, o diferentes elementos de la imagen. Esa segmentación podemos hacerla basada en las características de la textura de las imágenes. En muchas ocasiones lo hemos hecho en base al color, a las formas, pero también en la misma segmentación existe actualmente bastante material como un área de investigación, ¿no? Cada una de estas etapas, como les comento, están abiertas a que se puedan ir mejorando, tanto en los tiempos como en sus resultados. Después de la segmentación, después de haber hecho esa identificación de diferentes partes de la imagen, pues solemos tener una parte de representación y la descripción de lo que hay en la imagen, de forma tal que es en esta etapa en donde nosotros añadimos esas características a lo que segmentamos. Es decir, en la parte de segmentación identificamos los píxeles de la imagen que pueden pertenecer a las características de una persona, y entonces en la siguiente etapa les vamos dando esa representación y describimos el área, el tipo de píxeles, la forma en la que están interconectados estos píxeles, de tal manera que obtenemos esa descripción y representación de la escena. Finalmente, la última etapa que suele tenerse en el tratamiento de imágenes es el reconocimiento, la interpretación, y aquí también entra bastante el uso de tecnologías de inteligencia artificial para que se tomen decisiones en base a lo que hemos estado nosotros representando. Cada una de estas etapas interactúan entre sí y requieren de una base de conocimiento, de tal manera que, así como está ahorita los avances en la inteligencia artificial, podemos ver el uso de ella, por poner un ejemplo, desde la misma adquisición, la segmentación o cualquiera una de las etapas. De tal manera que esta base de conocimiento nos permite a nosotros ir obteniendo una mejoría dentro de cada uno de los bloques que componen el tratamiento de las imágenes. En otras palabras, el tratamiento de imágenes nos lleva a aplicaciones como reconocimiento de formas en concreto en una imagen, ¿sí? O el análisis de una escena en completo para poder identificar si está algún animal o alguna especie dentro de lo que estamos nosotros viendo en la escena, o si estamos viendo una escena en donde existen o no existen cambios entre una imagen y la otra, es decir, para un análisis temporal.
obviamente también la parte de la visión artificial y muchísimas aplicaciones que tienen que ver con la forma o la característica que apliquemos nosotros a las imágenes que estamos adquiriendo. Aquí hay un aspecto que es importante también señalar y que tiene que ver con la aplicación de la innovación, no solo en las imágenes, esto es algo que es válido en todas las disciplinas y es la forma en la que se dan los procesos de innovación, en donde siempre inician con esa detección de las necesidades, ¿no? Con esa detección de las áreas de oportunidad que nos da la investigación de mercado, y donde vemos cuál es la problemática o las problemáticas que son una necesidad para la sociedad y eso es el área de oportunidad que nosotros querramos atender. Nos lleva a la vigilancia tecnológica de la que les mencionaba yo en la gráfica de la curva de la evolución tecnológica y que nos permite identificar cómo se resuelven actualmente los problemas, ¿no? Y aquí para nosotros dentro de la investigación es fundamental porque es la que nos da qué está en el estado del arte que pueda ser empleado para la solución de la problemática que hemos nosotros identificado. También la parte de lo que nosotros mismos tenemos como elementos nuestros o como lo que podemos hacer de elementos diferenciales para poder incluirlo en las tecnologías existentes para la solución de los problemas que estamos queriendo atacar, que es la inteligencia competitiva. Y nos lleva a la gestión del conocimiento, en donde finalmente podemos embonar los elementos de lo que sé, de lo que se sabe en el estado del arte y de la forma en la que estos se van a aplicar para la solución del problema que hemos identificado. Eso lleva a un control del proceso de la innovación para finalmente generar esos elementos innovadores o esos elementos que pueden ser la ventaja competitiva en una empresa o lo que sería la contribución científica dentro de una investigación. Y hay un aspecto muy importante que solemos olvidar quienes nos dedicamos a la parte de la investigación y que tiene que ver con la protección de la propiedad intelectual. Dicho sea de paso, creo que es un tema en el cual tenemos que estar trabajando todos como comunidad académica, debido a que, si bien es cierto que algunos académicos podemos tener la postura de decir que nosotros no queremos o no es nuestra finalidad la explotación o la generación de riqueza tal cual o la puesta en marcha de una empresa, y existe esa postura, también es bastante común de decir, bueno, es que yo no quiero patentar porque pues a mí no me interesa poner una empresa, entonces yo quiero que todo el mundo lo pueda ocupar y por ello no patento. Y esto es falso, porque otra empresa puede tomar la idea, patentarla a él y al final de cuentas nosotros estaríamos pagando por algo que nosotros mismos inventamos. Entonces, aquí probablemente una postura intermedia sería, ok, yo no quiero que se explote tal invención que yo tengo, pues entonces la patento y después obsequio la patente, pero de alguna manera me aseguro de que se proteja esa propiedad intelectual y ya una vez que yo soy dueño de esa invención, ya puedo yo mismo decir, bueno, esta patente yo la quiero obsequiar y por ende permito que cualquiera la pueda ocupar. Entonces yo creo que aquí también es un cambio de paradigma que tenemos que hacer nosotros, porque en la parte académica solemos quedarnos hasta aquí, en estos dos últimos pasos, ¿no? No llegamos hasta la protección de la propiedad intelectual. Bueno, quería compartirles también eh, dos proyectos en los cuales he ocupado lo que es el procesamiento de imágenes en esta parte, en el caso del desarrollo alimentario. Uno de ellos tiene que ver con la parametrización del limón persa. La intención en este sentido era identificar las características de forma y de color de los limones, porque bueno, este es un proyecto que se desarrolló aquí en la zona centro del estado de Veracruz y con un productor que se dedica también a exportar una gran parte de su producción. Sin embargo, la exportación debe cubrir con ciertas características muy particulares. Cierta parte
del mercado, sus requerimientos son más centrados en el tono o en el color de la fruta, ¿no? El mercado asiático, por ejemplo, es muy exigente en el sentido de que tenga un cierto tono de verde o un cierto color, por decirlo de otra manera, la fruta. Y en concreto el limón lo piden con cierta característica de color. Y hay otro mercado en donde se basa más en el tamaño. Y bueno, en el tamaño, pues puedes tener diferentes cribas para que vayan clasificando y cuando tienes ya el calibre adecuado, pues los limones de cierto calibre, pues son los que pueden satisfacer las demandas de ese mercado. Pero también existe otro mercado que está muy centrado en la uniformidad del limón, ¿no? En este caso, la forma que tengan, ¿no? Y hay un mercado que lo requiere lo más simétrico posible. Entonces, teniendo en consideración esos requerimientos, desarrollamos un sistema de procesamiento de imágenes en el cual la intención era, por un lado, identificar la forma del limón en tres dimensiones, ¿sí? Y por otro, identificar el color. Uno de los aspectos que también se vuelve en el procesamiento de imágenes más crítico es la parte de la iluminación. Y aquí en esta imagen tenemos los efectos de esta iluminación. Vean, en esta imagen, en la uno que tengo acá, este sería el efecto de tener la iluminación en un solo punto, ¿sí? Y vean cómo nos puede llegar incluso a cambiar la forma de lo que estamos nosotros viendo. Igual aquí en esta segunda imagen, ¿sí? Una iluminación no adecuada cambia el color que nosotros le estamos dando como característica al limón, ¿no? Una iluminación también mal orientada en la parte trasera, pues igual nos genera problemas en la detección real del color y en los contornos, que son diferentes etapas de las que habíamos platicado en diapositivas anteriores. De ahí que, como les menciono, la primera parte, entonces, donde se encuentra la adquisición de la imagen, está condicionado a los elementos que podamos tener nosotros dentro de la imagen. Y entonces, una de las tareas de inicio más importantes tiene que ver con ese acondicionamiento de válgase la redundancia, las condiciones que podamos obtener antes de la adquisición de las imágenes. Bueno, aquí hay un ejemplo de un prototipo que se construyó para poder hacer esta adquisición, en donde tenemos un motor que nos permita tener una vista de los 360 grados del objeto que se está analizando, y a partir de ella obtenemos el contorno. Con la imagen anterior podíamos nosotros obtener el contorno del limón. Y ya teniendo el contorno del limón, aquí podríamos tener igual 4 diferentes limones. En este caso, este es el limón A, ¿sí? Y el limón B, limón C y el limón D. Y a partir de los contornos que se fueron reconstruyendo en 3 dimensiones, pues calcular un diámetro de cada una de las vistas. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí en la imagen B, vean una imagen que claramente se ve que el limón no es simétrico, y entonces tenemos un diámetro que puede estar, en este caso, de 470, pero una desviación estándar que se va volviendo más alta. Y aquí en la imagen B sucede algo muy similar a la C, pero en la imagen D, vean que visualmente el limón pareciera ser simétrico, porque se ve redondo, ¿no? Es decir, pareciera que no tiene esa problemática. Sin embargo, cuando nosotros lo analizamos en 360 grados, este limón es como muy similar a que hubiéramos visto este limón en la parte superior. Es decir, desde una perspectiva puede verse simétrico, pero al hacer el análisis de 360 grados, pues ya no lo es. Y por eso este es incluso uno de los que tiene la desviación estándar más grande. Entonces, aquí esta información estadística de la desviación estándar del promedio del diámetro, pues nos estaría dando una idea de qué tan simétrica es el limón. ¿Sí? Bueno, ese es un ejemplo de una de las aplicaciones del procesamiento de imagen. Otra la cual estuvimos trabajando tiene que ver con el procesamiento en la cristalización de la caña de azúcar, en la cual, bueno, en los ingenios azucareros
El proceso inicia con la recepción de la caña, y llegan los camiones o donde vengan transportando la caña y se pasa a la molienda. Entonces, en esta etapa que es donde se hace la trituración de la caña, pues se extrae el jugo básicamente de la caña y va hacia los clarificadores. Después de los clarificadores pasa por un proceso de evaporación y cristalización, que es el corazón del proceso, porque aquí es donde se encuentran, donde se generan pues ya los granos de azúcar, para posteriormente conducir a una etapa de la refinación del azúcar y finalmente el envasado de la misma. Dentro de este proceso, hay un aspecto en la parte del evaporador cristalizador que tiene que ver con identificar cómo están las muestras de la miel que se está haciendo, ¿no? Entonces, aquí vemos un diagrama del proceso y normalmente esa cristalización, esa toma de muestras, se le llama la mezcla cocida, donde se toma la miel y esa mezcla cocida nosotros le aplicamos un procesamiento de imágenes para saber qué es lo que se ve en esa imagen de la mezcla, ¿no? Ahorita en la siguiente lámina les voy a proyectar una imagen de cómo se ven los cristales en su formación. Esta imagen que nosotros estamos adquiriendo de la mezcla cocida, pues la segmentamos para identificar qué figuras aparecen dentro de la imagen y hacemos una medición para saber de qué tamaño se están presentando los cristales que se están conformando en la mezcla cocida y calculamos el promedio de ese tamaño y si este tamaño logra ser igual a lo que se tiene como objetivo, pues entonces se detiene el proceso y ya se pasa al secado. En caso contrario, pues se repite esta toma de muestras. Este evaporador cristalizador, bueno, tuvimos acceso a eh, a algún equipo dentro de la Universidad Veracruzana, que es una planta piloto. Y en esta planta piloto, pues aquí esto representaría lo que sería el evaporador cristalizador. Aquí se toma la muestra. En el ingenio azucarero, eso es lo que se conoce como el tacho. Entonces, dentro de los tachos, el maestro tachero es el que tiene la responsabilidad de tomar una muestra y ya con la experiencia pueden incluso ver a ojo de buen cubero, como diríamos en este caso, a ojo de buen tachero, el momento en donde ya la mezcla está lo suficientemente lista para poder detenerla y pasar directo ya al proceso de secado. En este caso, nosotros estamos buscando una forma de darle una herramienta a esos tacheros para que se vuelva más homogénea la producción, porque podemos tener casos en donde en un turno se tenga un maestro tachero y llega a tener pues una muy buena productividad por la experiencia que él tiene, pero en otro turno puede estar un maestro tachero diferente o incluso el mismo en condiciones diferentes y la intención entonces es de dar herramientas que reduzcan esa subjetividad dentro de las muestras, porque eso es lo que genera las variaciones en la producción del ingenio, ¿no? Entonces, aquí el procesamiento consiste en primeramente, la obtención de la imagen, hacemos una conversión a niveles de grises para poder hacer una binarización de la imagen y obtener lo que son los segmentos de la imagen. Hacemos un filtrado de la imagen y esto nos permite ya medir los cristales que van apareciendo en la imagen para presentar los resultados. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, de lo que sería la mezcla cocida, en donde apenas empiezan a ver estos circulitos acá que representan cada uno de ellos alguno de los cristales que empiezan a formarse. Aquí, conforme va pasando el tiempo, dentro del evaporador, van apareciendo cada vez más cristales, ¿sí? Y si se dan ustedes cuenta, empiezan a verse como que están creciendo más en tamaño. Llegamos a un punto en donde empiezan a verse más claramente estos cristales a un tamaño aún mayor, pero si nos pasamos, es decir, si se deja más tiempo, estos se empiezan nuevamente a fundir como si fuera el solo cristal. Entonces, lo óptimo es situarnos en esta parte para que el proceso pase
de la evaporación cristalización hacia el secado cuando el tacho se encuentra con cristales de este tamaño. Entonces, el objetivo es identificar las imágenes que se van generando para que en el momento en donde tengamos cristales de este tamaño, mandemos la instrucción o mandemos el aviso de que ya estamos en el punto culminante para poder pasar a la siguiente etapa del proceso. Aquí, como ejemplo, entonces, tenemos de diferentes imágenes los tamaños de los cristales. Y nada más para tener una referencia, pues son cristales que llegan del orden entre los 3 y 6 micrómetros, ¿no? Que tenemos que estar midiendo para identificarlos y estos que nos den esa opción de poder saber que ya llegamos a la parte óptima del proceso. Esto, como les comento, son dos ejemplos del uso del procesamiento de imágenes dentro de la producción con la finalidad de ayudar a que se puedan optimizar los procesos. Sin embargo, hay muchos otros usos del procesamiento de imágenes que encontramos continuamente y seguramente después de esta charla existan muchas áreas de oportunidad que podamos ir explorando juntos. Y ya para ir concluyendo, eh, les voy a presentar algunos detonadores que yo identifico como acciones que tenemos que hacer nosotros para detonar la innovación en todos los procesos, ¿no? Uno de ellos, pues, es el de ir conociendo las necesidades de aquel lugar en donde se va a aplicar nuestro producto, es decir, el conocimiento del mercado, ¿no? Lo que nos va a nosotros diferenciarnos de los demás. Es fundamental también esa cercanía que debe de existir entre nosotros, comunidad académica, pero también en la parte gubernamental para la generación de políticas y las empresas. Y hay dos ejes que deben de estar en esta unión constante, ¿no? Que tienen que ver también con la sociedad y el medio ambiente. Eso es a lo que actualmente le llamamos el pentahélice, ¿no? Donde tres de ellos estamos directamente activos en la generación del producto sin perder de vista la participación de los dos elementos que se vuelven también activos. La parte de que la innovación debe de volverse un aspecto cada vez más socorrido en las diferentes empresas, ¿no? Sin duda alguna, cuando identificamos que los aspectos de innovación nos pueden ayudar a mejorar los procesos para aumentar nuestra producción, pues yo creo que se vuelve más interesante. O cuando estos nos ayudan a reducir nuestros costos, que finalmente, pues el efecto es el mismo. Em, los procesos muchas veces, cuando se siguen dentro de las empresas o dentro de diferentes comunidades, son procesos que se han llevado siempre de la misma manera o de esa forma durante mucho tiempo. Y aquí no debemos de perder que la innovación nos lleva muchas veces a eficientar costos debido a modificaciones en los procesos. Quiere decir que debemos nosotros permanecer con la mente abierta para poder cambiar en determinado momento la forma en la que hacemos las cosas. Este cambio de paradigmas se vuelve complicado muchas veces cuando tenemos diferentes elementos, de tal forma que tú puedes tener personas que se encuentran trabajando en el campo y que toda la vida de diferentes generaciones han hecho la tarea de la misma manera. Y entonces el decirles que vamos a generar un cambio en la forma en la que se están trabajando, pues genera esa resistencia. Sin embargo, cuando nosotros nos tomamos la libertad de poder innovar incluso en estos procesos, logramos eficientar estos costos. Obviamente también hay que estar muy pendientes en el surgimiento de nuevas tecnologías, de nuevas materias primas, para poderlas incluirlos, y nos lleva a nuevas formas de organizarnos. Entonces, estos foros multidisciplinarios cada vez son más necesarios porque anteriormente existía mucho o se le dábamos mucho peso a estos foros, pero que fueran de nuestra especialidad. Y muchos de nosotros a veces nos resistíamos a la participación en otros foros de donde nos sacaban de nuestra área de confort. Sin embargo, la innovación requiere también esa disposición por parte de nosotros de tener la mente abierta y poder trabajar en un conjunto con diferentes especialidades. Entonces, para concluir de este trabajo, pues bueno, primeramente, las innovaciones que se dan
en cualquiera de los campos, y la agricultura no es la excepción, pues es el resultado de proyectos ordenados, de manera tal que nosotros en la parte académica, pues vamos desarrollando probablemente una solución parcial, pero es importante que esa solución parcial pueda ser ocupada por otra generación para poder llegar a una secuencia ordenada que nos permita llegar al techo tecnológico que mencionábamos en la gráfica, alcanzarlo y superarlo. Los proyectos de innovación implícitamente son multi y transdisciplinarios. Nuevamente el agradecimiento a este comité organizador por este Congreso Internacional Multidisciplinario, que sin duda creo que es algo que tenemos que fomentar en todas nuestras áreas, ¿no? Bueno, y finalmente, en el caso del procesamiento de imágenes, pues ofrece oportunidades que pueden mejorar la parte agrícola, la parte de la sustentabilidad, la parte del nivel de vida que se tiene también en las diferentes comunidades, ¿no? Entonces aquí la invitación es a que juntos, quienes integramos las diferentes áreas, aprovechemos estas tecnologías de procesamiento de imágenes con la finalidad de satisfacer esta necesidad que, como puse en mis diapositivas de inicio, pues es algo en donde el beneficio es para toda la comunidad, siempre tratando de ser eficientes en nuestros procesos de una manera segura y que respetemos el medio ambiente. Y bueno, esto sería de mi parte todo. Agradezco nuevamente la invitación que me hiciera el comité organizador. Les agradezco a todos quienes estén viendo esta conferencia, el interés que puedan presentar, y sobre todo les agradezco el trabajo que podamos desarrollar en conjunto como sociedad con el beneficio de la alimentación en nuestro mundo. Pues sería cuanto. Muchísimas gracias nuevamente. Muy bien. Doctor Rubén, tenemos una pregunta de la maestra Norma López y dice que si podrías comentar algo con respecto a las características técnicas de las cámaras de video que utilizas, o si hay algún software que se recomienda o que se utilice para el procesamiento de imágenes. Sí, ha habido una evolución muy grande también en la tecnología del software y de las cámaras. Cuando empecé, uno de los trabajos, cuando me hizo la invitación la doctora Curruchaga, mi hermanita querida, para esta charla, me puse a revisar algunas de las investigaciones, y esta que les estoy presentando de los limones fue algo que hice hace como 10 años, o poquito más, yo creo más de 10 años. Y en esa época teníamos una tecnología en donde usábamos una webcam, ¿sí? Y entonces tenía muchos problemas para la parte del control de la luz. Actualmente, con la décima parte de lo que comprábamos las cámaras web entonces, encontramos cámaras de muy alta resolución. Digo, en los teléfonos celulares tenemos cámaras de mucho más alta resolución de las que teníamos accesibles hace 10 años que estuvimos haciendo esta investigación. Lo mismo ocurre con el software. Antes ocupábamos mucho software que era muy complicado para la programación. Yo empecé trabajando con MATLAB, con C, pero ahorita, por ejemplo, en los últimos trabajos que hicimos este año pasado, mis tesistas se estaban orientando más hacia el uso de Python, hacia el uso de otros software que se están volviendo cada vez más amigables. Entonces, yo creo que aquí siempre tiene que ver con empezar cuál es el problema que tú vas a resolver, y a partir de el área de aplicación concreta que tú quieras, entonces se hace un estudio de ver cuál es la cámara más adecuada. ¿Sí? No podemos decir esta es la mejor, porque siempre es la mejor para qué aplicación, en qué circunstancias. No sé si eso responde la pregunta. A ver, estoy entendiendo, por ejemplo, que si yo quisiera hacer un procesamiento en granjas acuícolas, las condiciones de la cámara, No son las evidentemente, mismas, no son no las son las mismas que mismas. si utilizo para limón o para Es mango o algo correcto. por el estilo. Sí, incluso, por ejemplo, si estamos hablando de lugares en donde tenemos que considerar, igual para las aplicaciones en la agroindustria, el medio, es decir, cámaras que fueran resistentes a ciertas temperaturas, a ciertas condiciones de luz, a ciertas condiciones de humedad. Entonces,
Cuando ya vemos aplicaciones más particulares, sí tenemos que ser cuidadosos en cuáles son las características del medio. No es la misma cámara que tú ocupas para poder dejarla en campo y estar tomando las imágenes durante todo el día a las que puedes ocupar en el laboratorio para una muestra, ¿no? Ujú. Ok. ¿Hay algún proveedor o marca de cámaras que recomiendes? Me hacen la pregunta. Es lo mismo, ¿no? En este sentido, depende muchísimo de la aplicación. Entonces, si estamos hablando de cámaras, no sé, por ejemplo, muchas de las aplicaciones que hacemos en laboratorio, incluso vamos a cámaras web, pero hay otras que hacemos en medicina que tenemos que ocupar cámaras adaptables al microscopio. Entonces, el fabricante nuevamente dependerá muchísimo de qué aplicación querramos hacer. Entonces, la primera parte, y por eso lo puse en el diagrama, viene en la adquisición. Y la adquisición es todo un proceso para saber dónde lo vas a ocupar. Y ya entonces, si ya sabemos qué características tiene, entonces sí sabemos quiénes son los que las fabrican. Muy bien. ¿Hay alguien que tenga alguna otra pregunta? ¿No? Hay muchísimas, hice como 200. El prototipo que pusiste ahí, ¿cómo qué costo tiene aproximado? Diríamos que alguien quiere empezar a entrar en este mundo del procesamiento de imágenes. ¿El de limón o el Sí. del tacho? El de limón, El equipo, cualquiera de los. el que Sí, aparentemente se ve un foquito, 2 lámparas y nada más, sí. aparente. Eso te digo, estábamos hablando de un proyecto y no es cierto, no son 10 años, yo creo que son más de 10 años, ya le han de estar pegando a los 15 años que se hizo. Sí. Entonces, en realidad en esa época no existían todavía en el mercado las empacadoras que está vendiendo ahorita Holanda, por ejemplo, ¿no? Ahorita Holanda te vende unas empacadoras, las puse en la segunda imagen que les presenté, en donde se tiene un cuadro amarillo, ya todo cerrado, viene la producción y ahí Holanda te la vende ya sea para limón, para los jitomates, para lo que tú quieras, ¿no? Y te vende un equipo específico para cada producto que tú quieras. Entonces, Ujú. no podemos comparar los costos de laboratorio que teníamos, ese tenía un costo, pues incluso ya si lo llevamos a los pesos actuales, estaríamos hablando que uno de esos prototipos no rebasa los 1,000, 2,000 pesos, ¿sí? Pero en esa época, ¿sí? La misma adquisición de la cámara era muy caro, ¿no? En su momento, ¿sí? O los motores que ocupábamos en su momento, pues eran, pues no era tan común tener estos motores que tienen ahorita, por ejemplo, mucha potencia a bajo costo, ¿no? Entonces, eh, si queremos darle un costo, no un precio, pero sí un costo a lo que ocupamos en esa época, pues la inversión, ponle tú que hubiera sido de unos 2,000 pesos, ¿no? Probablemente si hoy hiciéramos algo similar, nos costaría la mitad, ¿no? Ok, perfecto. Rubén, estamos ya en los últimos 2 minutos, Sí, ¿sí? Entonces, me voy a permitir mostrar dejaré de compartir mi pantalla. por favor, si eres tan Ya está. amable, ¿sí? Entonces, ay, Dios, espérame, que tengo que abrir la pantalla para poder leer poder leer en entrega virtual totalmente, ¿sí? El reconocimiento, ¿no? La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Madera, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental y la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. El cuerpo académico, ¿sí?, de Ingeniería Industrial del Tecnológico Nacional de México, en el Instituto Tecnológico de Orizaba, y la Promotora Nacional de Economía Solidaria, todo por parte de México, ¿sí? La Federación de Cooperativas Federadas en Argentina, la Universidad Nacional Arturo Jauretche, también de Argentina, a través del Programa de Gestión de la Tecnología y la Innovación del Medio Socioproductivo, y la Federación Global de Profesiones otorgan el presente reconocimiento al doctor Rubén Posada Gómez por su destacada participación en el primer Congreso Internacional Multidisciplinario, Sustentabilidad y Desarrollo Alimentario,
dictando la conferencia magistral titulada El procesamiento de imágenes como herramienta en el desarrollo agroalimentario y la sustentabilidad, firmada por el presidente de la Federación y la secretaria general, el maestro Juan Pablo Díaz Moreno y la licenciada Sandra Patricia Vázquez Hernández, respectivamente. Este reconocimiento se te hará llegar posteriormente. Sí, y la verdad ha sido todo un honor y un placer oír la conferencia. Se quedó por ahí alguna pregunta, pero son las 10 en punto. En el chat se quedó la pregunta, ya estaba tu correo ahí. Entonces, si la maestra Norma quiere comunicarse contigo, bueno, pues directamente, ¿sí? Sí. Cualquier cosa. ¿Sí? Muchísimas gracias, Rubén. Y gracias a ustedes. Un fuerte abrazo a todos nuevamente y un placer estar con ustedes. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Gracias.